La historia de Onésimo, un varón que de inútil fue a útil. Capítulo 3. Pablo vuelve a Éfeso. Cuando el apóstol Pablo vuelve a Éfeso, encuentra que su trabajo en la región de Frigia, por donde pasó la última vez, no fue en vano. Epafras y Arquipo, apoyados por su amo Filemón, habían comenzado testimonios en Colosas, Hierápolis y Laodicea. También le cuentan del trabajo de Berenice y Ninfa entre las mujeres esclavas que sirven a amos creyentes, y de Tercio con los niños de estas mujeres. Pensando en esto, le hacen muchas preguntas sobre cómo tratar a los creyentes de estos grupos, los esclavos, las mujeres, los niños. Después de algunos años, navega otra vez hacia Éfeso, pero no desembarca hasta llegar a Mileto. Desde Mileto, hace llamar a los ancianos de la iglesia de Cristo en la región, pero para despedirse de ellos, pues está seguro no volver a verlos. Les da instrucciones de cómo deben cuidar todo el rebaño que el Señor Jesús ganó con su sangre. Y se despide de ellos con estas palabras: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Hechos 20:32. Pero, ¿qué pasó con Onésimo? Lo dejamos buscando a Saturnino para embarcarse hacia Roma. Se encontraron e hicieron planes. Como Onésimo sabía leer, escribir y hacer cuentas, Saturnino había encontrado una barca mercante en el que el patrón de la nave necesitaba quien llevara las cuentas de los cargamentos que recibía y que dejaba en cada puerto, así como las provisiones que se daban a la cocina para alimentar a los tripulantes. Saturnino iría como su ayudante.
Todo fue como planeado, y el patrón de la nave puso a prueba a Onésimo y se admiró de la excelencia de su trabajo. Onésimo tuvo que comenzar a mentir. ¿Dónde aprendiste?, le preguntó el patrón de la nave. Mi padre me enseñó, confesó Onésimo. ¿Qué le pasó a tu padre? Falleció, y mi madre quedó con 3 hijos menores que yo. Para cuidarlos, por eso es que estoy buscando empleo. Saturnino, que por allá estaba oyendo, quedó satisfecho al oír que le había enseñado muy bien a mentir. Y el patrón de la nave pensó, este joven trae buena educación. Pronto zarparon. Cuando todo estaba listo, salieron, pero no rumbo a Roma. Primero tenían que llevar cargamento a Egipto. Onésimo y Saturnino fueron asignados al camarote de Jasón, patrón y piloto de la nave. Se sintieron afortunados, pues no tuvieron que mezclarse con el resto de la tripulación, hombres sin cultura y muchos vicios. La labor de Saturnino fue mantener limpio el camarote, y la de Onésimo, acompañar a Jasón cuando llegaba a los puertos y en sus rondas de vigilancia por el barco mercante. Tuvieron que acostumbrarse al vaivén del barco al surcar los mares, pero lo hicieron y lograron ser buenos marinos. Cuando tocaban algún puerto, la mitad de los marinos bajaba a divertirse en las tabernas. Cuando Saturnino obtuvo el permiso de Jasón, también comenzó a bajar con los demás. No era para él extraño este ambiente. No pocas veces recibió el regaño del patrón y la cancelación de algunos permisos para descender a los puertos. No regresaba como debiera. Onésimo siempre estaba con Jasón, revisando inventarios, tomando cuenta de lo que recibía y dejaba, y bajando con el patrón al puerto y portándose perfectamente bien. Una mañana, poco antes de zarpar, un centurión, amigo de Jasón, vino a buscarlo y le dijo que en un pleito de taberna había salido herido un tal Saturnino, quien dijo que viajaba en su barco. Al revisar sus heridas, vieron la marca en su brazo que lo identificaba como esclavo y, por ley, debería llevarlo a juicio. Él confesó que había otro joven con él en este barco. ¿Podía revisarlo? Fueron en busca de Onésimo, pero no había señal en él de que era esclavo, y lo dejaron en libertad. Esa noche, Onésimo soñó de esa tarde, cuando su amigo Tercio le rogaba que no huyera con el dinero de Filemón. Le dijo que comenzaba a transitar por un camino que lo llevaría a la muerte. Qué tan ciertas fueron sus palabras. Un día le dijeron que su amigo Saturnino de seguro fue ejecutado, pues esa era la ley para los esclavos que habían huido de su patrón. Después de esa noche, qué difícil le fue concentrarse en su trabajo.
por más que se esmeraba, comenzó a cometer muchos errores. Se acordó de su madre, quien le enseñó a orar. Dio gracias a Dios que su patrón Filemón no la había marcado como a los esclavos. Se acordó de las reuniones cuando Epafras les enseñaba las Escrituras. Y se preguntó, ¿dónde estaría yo si hubiera sido marcado como esclavo? Se preguntaba, ¿cómo quitarse las cadenas del pecado que lo ataban? Cuando llegaron a Roma, Jasón tuvo que despedirlo. Aunque lo apreciaba mucho, no le servía a alguien que había perdido su concentración y cometía tantos errores. Sé que deseabas venir a Roma. Aquí estamos. Ten algo de dinero. Cálmate. Busca trabajo. Sé que lo encontrarás. Con estas palabras lo despidió. Caminó por la ciudad sin rumbo. Cada vez que veía a un centurión temblaba. Mejor salió de la ciudad y encontró un bosque lejos de todo. Allí se sentía más tranquilo. Comenzó a repasar su historia. ¿Por qué dejé que Saturnino me convenciera? Pensó en las lágrimas que estaría derramando su madre. Pensó en la tristeza de Filemón y cómo le había fallado y defraudado su confianza. Pensó en su amigo Tercio y en los demás de la casa de Filemón. De seguro estaban orando por él. Se arrepintió de todo lo hecho y comenzó a orar pidiendo misericordia. Lección. Muchos usan la oración como último recurso cuando todo está saliendo mal. Pero deben orar arrepentidos de haber excluido a Dios, si de veras desean que Dios los oiga. Otros recurren a la oración como el primer paso y, si oyen el consejo de Dios, todo sale bien. ¿Cuál es tu costumbre? Oremos. Gracias, Dios, por esa puerta abierta de la oración. Pero para que en verdad se abra, tú quieres ver un corazón contrito y humillado. Y tú quieres ver en ese corazón arrepentimiento genuino y verdadero, que rechaza todo el ayer que vivieron para anhelar vivir contigo. Padre, enséñanos a usar la oración cada día, antes de iniciar nuestro día, para que oigamos tu voz, la obedezcamos y tengamos tu bendición. No seamos de aquellos que como último recurso te buscan a ti. Padre, enséñanos a orar. Fue la petición de los apóstoles y es también la nuestra. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos.
Amén.